Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Amígdala, un juego a partir de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de unos 90 minutos de duración. Si queréis conocerlo, pues quedaros. Un juego de estrategia abstracto en el que tendremos que reunir los recursos emocionales adecuados del tablero central y almacenarlos en nuestro limitado, pero muy limitado, banco de memoria. Una vez reunidos, usaremos estos recursos para desbloquear fichas de emoción en nuestro tablero de jugador. Las colocaremos en las distintas regiones coloreadas del tablero central y así formaremos valiosas redes e intentaremos adquirir mayorías en las distintas regiones coloreadas. Un juego que llama la atención ya en su portada, por sencilla, pero por colores, por diseño. Así que vamos a cambiar de cámara, os hablo del cómo se juega y después os cuento nuestras sensaciones personales. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Amígdala. Aquí tengo desplegado todo el juego. Nosotros esta caja no viene, la hemos utilizado para hacer una reserva de componentes y colocar también los componentes individuales, de manera que no necesitamos sacar nada. Encaja perfectamente en la caja y nos queda todo perfectamente organizado. Tablero central del juego que tiene dos caras totalmente indiferentes, simplemente cambia el color. Yo creo que para grabar se va a distinguir mejor por el otro lado las fichas, así que bueno, voy a utilizar el otro, pero saber que tiene los dos lados. A mí me parecen los dos muy bonitos y se puede utilizar cualquiera de los dos. La vida está llena de emociones y la región del cerebro principalmente asociada al procesamiento de estas emociones es la amígdala. Y esto viene a representar eso. Tenemos el tablero, 72 losetas de recurso. Voy a simular una partida a 2 jugadores, entonces solamente utilizaría esas dos. Si la partida fuera a 4 jugadores, tendría que hacer uso de las losetas que tengo en esta bolsa, que tienen 4 puntos así en esta parte hacia abajo, y si fuera con 3 jugadores pues tendría que incluir a 4, tendría que incluir las de 3 y las de 4, y a 3 simplemente tendría que incluir estas de 3, que como veis ahí en la parte inferior tiene 3 puntitos. Simulamos una partida 2, con lo cual esas losetas no se usan en esta partida. Tenemos una loseta de peaje que colocaremos aquí. El juego nos presenta la posibilidad de utilizar varias variantes. En una de ellas se movería esta loseta, pero en principio os lo comento al final de la explicación. En esta simplemente esta loseta de peaje la vamos a colocar aquí frente al cero. Tenemos losetas de ideas que las vamos a dejar ahí porque sería simplemente hacer una reserva con ellas. Esta es la loseta de jugador inicial, que nos indica quién es el jugador inicial. Losetas de felicidad, que también vamos a hacer una reserva con ellas. Losetas de comodín también quedarían en una reserva. Cada jugador se va a coger un marcador de ánimo, una nube de pensamiento y un marcador de puntos. Los jugadores van a colocar el marcador de puntos, en principio tantos como haya, en el cero. Simplemente se van a colocar ahí en el cero. Tenemos 21 fichas de emoción y 7 fichas de adquisición para poder puntuar las distintas zonas. Entonces, las fichas de adquisición las vamos a dejar ahí colocadas simplemente boca arriba, y estas fichas de emoción tenemos que encontrar la que tiene 3 iconos de felicidad, y esa va colocada en el centro. El resto simplemente las vamos a coger y las vamos a colocar en el tablero de manera aleatoria. Tenemos las fichas de nube, también haremos una reserva, y las fichas de monedas las tenemos de 5, de 1 y de 10, que también hacemos reserva. Aquí hay unas fichas como de puntuación que se utilizan para otra versión, que también veremos después al final cómo es.
tablero, cada jugador el tablero de su color, recibe 30 monedas y una ficha comodín y una carta de ayuda que nos indica pues todas las equivalencias y cómo podemos hacer los cambios. Una vez que tenemos hechas las reservas de los distintos componentes, tenemos que colocar las hojas. En partidas a 2 jugadores vamos a poner 2 hojas. Por ejemplo, si la partida fuera 4, pondríamos 4 hojas y vamos a ir poniendo en cada una de las flores de loto, vamos a ir poniendo de manera aleatoria pues 2 fichas. Nuestro objetivo será ir recogiendo los setas de recursos que luego tendremos que usar para desbloquear las fichas de emociones de nuestro tablero de jugador. Vamos a ir colocando las emociones que desbloqueemos en las 7 regiones. Tenemos en las distintas regiones, tenemos la tristeza, la serenidad, la gratitud, la felicidad, la esperanza, la ira y la sorpresa. Quien tenga el marcador de jugador inicial será el jugador que empiece la partida. En el turno tenemos que realizar una de 3 acciones posibles. Podremos adquirir losetas de recursos, colocar una ficha de emoción, de estas que están aquí, o colocar una ficha de adquisición. En principio vamos a coger nuestros marcadores de ánimo y los colocaremos, tantos como jugadores, los colocaremos en la casilla inicial. Nos podemos mover tantas posiciones como queramos. O sea, yo puedo llegar, ponerme aquí, 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 donde yo quiera, pero siempre en este sentido. Y teniendo en cuenta que siempre que pasemos por aquí tendremos que pagar una moneda. Paremos o no paremos. O sea, si yo estoy aquí y hago así para volver a colocarme, o yo estoy aquí y hago así para colocarme aquí, ¿cómo paso por ahí? Porque el sentido de dirección es ese, tengo que pagar una moneda. Entonces, eso es importante. Siempre que pasemos por ahí, tendremos que pagar una moneda. ¿Cómo vamos a adquirir las losetas? Bueno, pues yo me voy a poder poner en el sitio que quiera o donde yo me interese y podré adquirir las losetas. Puedo adquirir 2 si yo quiero. En el caso de que las losetas tengan distintos valores, pagaré la del valor más alto y cogeré las 2 losetas. Esas losetas representan recursos. Entonces, por ejemplo, si yo decido ponerme aquí, en este caso hay una de valor 2 y otro de valor 1, tendría que pagar 2 y podría coger una o coger otra. También podría optar por pagar 1 y coger solamente una loseta. En partidas a 4 jugadores, que hay 4 losetas, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el jugador puede decidir si coger una o 2, pero si coge 2 tiene que ser las 2 de la izquierda o las 2 de la derecha. Si yo cojo esta, pues por ejemplo pago 10 y recibiré el cambio. Entonces 5 y 5. Pero todo esto me va a ir ocupando espacio y yo solo tengo ese espacio para poder almacenar. Ahora mismo tengo solo un hueco libre. Si yo luego necesito más espacio, durante el turno puedo tener más recursos, pero llega un momento y yo ahora por lo que fuera cojo 2 losetas y no tengo espacio, tengo que perder lo que no tenga espacio para almacenar. Eso es muy importante. O sea, ese es el hueco que yo tengo para almacenar. Durante el turno puedo tener más elementos, pero al final solo tengo ese hueco de almacenaje. Entonces eso es importante porque si no tengo hueco voy a tener que perder componentes y os aseguro que no está la cosa como para perder componentes. Eso sería la opción de adquirir losetas. Estas losetas que nos dan recursos. Vamos a tener las distintas emociones. Esta, por ejemplo, pues nos da un recurso de ira. Esta otra nos da un recurso de tristeza. Esta nos da un recurso de comodín. Esta, en cambio, que es el cuadrado, pues nos da un recurso de sorpresa. Y esos recursos son los que vamos a tener que pagar para coger estas losetas. Esta, por ejemplo, me pide un recurso de ira. En cambio, esta me pide 2 de tristeza y esta, por ejemplo, pues me pide uno de sorpresa y uno de esperanza. Luego tengo los comodines, que sirven como comodín de cualquier recurso, excepto de la felicidad. Esos no vale el comodín, tengo que pagarlo con fichas de felicidad. Las fichas de felicidad las voy a poder desbloquear a medida que vaya cogiendo estas fichas de mi tablero.
Entonces, esa sería la primera opción que hemos dicho, que es adquirir losetas de recursos. Me puedo mover tanto como yo quiera para adquirir losetas de recurso, solamente teniendo en cuenta que cada vez que pase por delante de este marcador donde pone un 1, tendré que pagar una moneda, me detenga o no me detenga. Y las losetas del tablero se van a reponer en el momento que en el tablero queden 3 o menos losetas. En el momento que en el tablero haya 3 o menos losetas, repondremos otra vez todas estas losetas, empezando por la flor de loto y siguiendo el sentido de las agujas del reloj hasta que esté totalmente repuesto el tablero. Si en algún momento no tenemos fichas de recurso, cogeremos, barajearemos otra vez las fichas de recurso y volvemos a hacer pilas y nos volverán a servir para ir reponiendo esas fichas. Opción 2, colocar una ficha de emoción. Para ello lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es desbloquear una ficha de emoción. En el primer momento nos podemos colocar en cualquiera de las casillas alrededor, en la parte de fuera, todas estas que señalo, bueno, pues en cualquiera de ellas. Nos podemos mover a una ficha adyacente sin ningún coste, ¿vale? Yo me puedo colocar aquí, que es una ficha que está adyacente sin ningún coste. Y podremos saltar hasta cualquier ficha de emoción a nuestra elección pagando 2 monedas. O sea, si yo luego estoy, por ejemplo, aquí, ahora voy a coger esta. Entonces yo empiezo desde aquí, desbloqueo esta ficha de emoción, pago esto, que sería el coste a pagar, y consigo esta ficha. Para yo poder colocar esta ficha de emoción, tengo que tener mi marcador adyacente al círculo donde se puede colocar. La puedo poner donde yo quiera. Coloco esta ficha, esto me va a dar un punto, simplemente me sumaré un punto. En este caso, esa ficha me da un punto. Entonces, colocamos la ficha y obtenemos punto. Comprobamos las bonificaciones. Cuando yo quedo una ficha de bonificación totalmente liberada, sin fichas de emoción alrededor, podré cobrar las bonificaciones. Ahora de momento no, porque solo he quitado una, pero en el momento que quite esas dos, pues obtendría estas fichas de bonificación, una moneda, una ficha comodín y una ficha de felicidad. Ese sería el orden. Simplemente desbloquear una ficha de emoción, que ya veis que puede ser, si yo ahora desde aquí me muevo a una adyacente, bien a esta o bien a esta, puedo hacerlo de manera gratuita. Si yo decido moverme porque me interesa desbloquear esa, pues tendría que hacerlo pagando un coste de 2 monedas, pero me puedo mover a donde yo quiera. Obtengo los puntos de victoria que se me otorguen por colocarla. Aquí, como he colocado esta, sería un punto. Si yo hubiera colocado esta, por ejemplo, serían 2 puntos. Si yo hubiera colocado esa y en turnos posteriores colocara esta, sería 1, 2 y 3 puntos. Si en otro turno colocara esta, sería 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, simplemente esos puntos me los voy a ir sumando en este marcador alrededor de la rueda. Tengo que sumar 1, 2, 3, 4 puntos. Bueno, pues en otro turno yo he desbloqueado esa, tengo que sumarme 4 puntos. Y finalmente, pues comprobaríamos las bonificaciones. Imaginamos que ahora yo ya he liberado esas 3 casillas y digo, vale, pues ahora obtengo una ficha de felicidad, una ficha de comodín y una moneda. Durante mi turno, como he dicho, puedo tener tantas monedas como yo quiera, pero si me tengo que cobrar y no tengo espacio, tengo que devolver uno de los recursos. Entonces, para poder desbloquear las adyacentes gratis, si me muevo a una que esté en otro lado porque me interesa, pago 2 monedas y puedo desbloquear la que me interese. Me puedo poner donde yo quiera. Pues dices, bueno, pues yo quiero colocarme porque me interesa en esta. Vale, pues te puedes poner donde quieras. Luego pagas los recursos, estrellas, no tengo estrellas, puedo pagar pues con 2 fichas de comodín. Cojo la ficha, tengo que tener el marcador adyacente a donde me encuentro y coloco la ficha y obtengo puntos. En este caso, pues 2 puntos. Me sumo los puntos y compruebo posibles bonificaciones. Cuando esté totalmente desbloqueado, cobraría las bonificaciones. Como veis, el funcionamiento
Es, en cuanto a mecánica, muy sencillo. ¿Dónde está la cosa? Pues en que ni vas a tener dinero, ni es fácil ir consiguiendo desbloquear las fichas que te vaya interesando. Y finalmente, lo último que podríamos hacer sería colocar una ficha de adquisición. Las fichas de adquisición son estas fichas de aquí y sirven para poder puntuar. Cuando un jugador pueda colocar una ficha de adquisición, que como veis están los desbloqueables en el tablero, para yo conseguir una ficha de adquisición, por ejemplo, pues tendría que haber tenido liberado todo eso. Entonces, al conseguir liberar todo eso, pues ahora me habrían quedado, por ejemplo, estas dos y cobraría las recompensas: una ficha de adquisición, una ficha de idea, una ficha de nube, una moneda y un comodín. Puedo colocar todo mientras tenga espacios. Y luego pues tendría que colocar la ficha de adquisición. Para poder colocar la ficha de adquisición, igual que cuando coloco una ficha de emoción, tengo que estar adyacente al marcador donde lo voy a colocar. Y lo colocaré siempre en la primera casilla disponible que haya más a la izquierda. Entonces, en este caso lo pondría ahí, primera casilla disponible más a la izquierda. Si en otro turno posterior, porque he desbloqueado, pues estoy en otro lado y puedo colocar otra ficha de adquisición, pues igual busco cuál es la primera casilla disponible que esté más a la izquierda y la colocaría. Si por ejemplo aquí hay un jugador que ya tiene colocada su ficha de adquisición, yo tengo que buscar la siguiente casilla y ponerla en la siguiente casilla. Así iremos jugando rondas hasta que a un jugador solamente le queden 5 fichas de emoción en su tablero. Entonces acabaremos la ronda en curso para que todos los jugadores tengan el mismo número de turnos y después se pasaría a puntuar. Cuando se produzca el final de partida, pues nos encontraremos que habremos ido poniendo fichas de emoción en las distintas casillas y puntuaremos, aparte de los puntos que hayamos ido ganando según hemos ido colocando estas fichas de emoción, pues puntuaremos cada uno de los círculos. Lo primero que empezamos uno por uno. Empezaríamos, por ejemplo, por este. Miramos quién es el jugador que tiene la mayoría. En este caso, la mayoría tiene 1, 2, 3, 4 símbolos. La mayoría la tiene este jugador, pero este jugador no tiene ficha de puntuación. Este, en cambio, no tiene la mayoría, pero sí tiene ficha de puntuación. El primer jugador se llevaría 9, que sería este, que no lo puntúa porque no tiene ficha de puntuación, y el segundo jugador tendría la segunda puntuación, que serían 4 puntos. Como tiene ficha de puntuación, sí que se lleva la puntuación. Entonces no nos vale solo con hacer la ficha con tener la mayoría, sino hay que tener además ficha de puntuación para poder puntuar. Vamos a este círculo. La mayoría la tiene el jugador de color azul, pero no tiene ficha de puntuación. El naranja tiene 2 fichas, pero tampoco tiene ficha de puntuación, con lo cual no lo puntuaría ninguno de los dos. Aquí el naranja tiene una ficha, el otro no tiene ninguna, pero no hay ninguna ficha de puntuación, con lo cual no puntúa nadie. En este círculo ocurriría lo mismo. En este otro, por ejemplo, el primer jugador que puso ficha de puntuación sería el naranja, el segundo jugador sería el azul. ¿Quién tiene la mayoría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 el naranja, 3 el azul. Vale, pues el naranja se llevaría 13 puntos y 6 el azul. El naranja sumaría 13 puntos y el azul sumaría 6. Puntúan los dos jugadores porque los dos tienen ficha de puntuación. Y aquí, por ejemplo, habría fichas de puntuaciones, pero nadie ha colocado fichas, con lo cual nadie puntuaría. Aquí, ¿quién tiene la mayoría? La mayoría la tiene el naranja, pero el naranja no puntúa esta emoción, la emoción de la felicidad, que son 16 puntos, porque no tiene ficha de puntuación. En cambio, el azul, aunque tiene solo 2, sí tiene ficha de puntuación. No tendría la mayoría, pero sí tendría, con lo cual se llevaría 8 puntos. Tendría que sumarse esos puntos en su marcador. Así se comprobarían todos los círculos. Una vez que estén comprobados todos los círculos, pues, y estén sumadas todas las puntuaciones, el jugador que tenga más puntos sería el jugador que habría ganado amígdala. Luego hay que tener en cuenta que cada moneda que tengamos sobrante, pues por cada 3 monedas vamos a tener un punto. El resto de los componentes los podremos transformar en puntos. Por ejemplo, por 2 puntos, si os quedáis sin dinero, podemos tener una moneda. Pierdes 2 puntos y te llevarías una moneda. Siempre puedes transformar las monedas de 1, pues si tienes varias, en una de 5 o en una de 10.
Por una nube o por una felicidad te va a dar 2 monedas. Por un recurso o por un comodín te va a dar una moneda. Por 7 monedas puedes conseguir una ficha de felicidad. Por un recurso si yo necesito, por ejemplo, porque quiero hacer esta ficha y tengo la gota pero no tengo el verde, pues puedo obtener 2 recursos para obtener uno que yo quiera, una ficha comodín o 5 monedas. Luego, por las ideas, una idea, si tenemos una ficha de idea nos da 2 monedas, 2 ideas nos dan 5 monedas, 3 ideas nos dan 10 monedas y 4 ideas nos dan 15 monedas. Y las nubes también se pueden transformar en puntos. Cuantas más nubes transforme a la vez en puntos, más puntos conseguiré. Una me da 2 puntos, 2 me da 5 puntos, 3 me da 9 puntos, 4 me da 14 puntos, 5 me da 20 puntos y 6 me da 27 puntos. ¿Cuál es el tema? Que las nubes se almacenan aquí. Entonces, si yo tengo 6 nubes, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas. Solo tendría 4 espacios disponibles para otras cosas, o 5 hasta el momento de conseguir 6 y canjearlas por puntos. Entonces, todos estos recursos vienen en la hoja de ayuda que recibiremos. Hay una para cada uno de los jugadores. Y esto sería el modo básico. Iríamos sumando los puntos que vamos obteniendo según vamos colocando fichas al principio de la partida y al final puntuaríamos cada una de las regiones del tablero y transformaríamos todo lo que tengamos en puntos, tanto las monedas como lo otro. Luego hay 2 posibilidades de variantes. Variantes de puntuación. Las variantes de puntuación son estas losetas que, como habéis visto, pues esto siempre es igual. Esta vale 9, esta 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Entonces estas se barajan, las vamos a colocar de manera aleatoria y cambiarían las puntuaciones. Entonces una emoción como por ejemplo era esta, que era la que menos puntuaba, pues puede llegar y coger la loseta que más puntúa. Entonces eso te hace que te cambie un poco también cómo funcionas o qué zonas, qué regiones son las que intentas puntuar. Y luego hay otra que es la variante del peaje móvil. Cuando un jugador pasa por aquí y decide moverse hasta aquí, este jugador mueve la loseta con él. Entonces, luego él se mueve. Cuando el siguiente jugador pase, se detenga uno por aquí y pase por aquí, tiene que pagar 1 y mueve la loseta con él. Parece una bobada, pero es un juego en el que escasea demasiado el dinero y el hecho de tener que estar pagando peaje más continuamente aumenta la dificultad del juego y lo hace mucho más estratégico. Y esto es Amígdala. Ahora cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido este Amígdala? Un juego abstracto de mayorías. Tengo que decir que funciona bastante bien a 2 jugadores, a más jugadores más competencia por las mayorías, pero con el sistema que lleva de fichas de recursos de poder coger, la verdad es que va muy bien. Como os decía al principio del vídeo, llama la atención su aspecto visual, tiene un diseño, yo diría que sencillo, a la vez que con una mezcla de colores muy chula y muy llamativa por cualquiera de las 2 caras. He utilizado el lado más claro, como os dije, para grabar porque yo creo que se ve mejor, pero cualquiera de las 2 la verdad es que llama mucho la atención. Buenas sensaciones, muy exigente. Un juego que parece que vas agonizando continuamente, que dices me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin posibilidades. Muy importante aprovechar cada turno e ir desbloqueando, cogiendo emociones, desbloqueando las bonificaciones para poner las losetas de puntuación, importantísimo. O sea, el colocar losetas de puntuación es importantísimo y es mucho más difícil de lo que pueda parecer. No puedes desperdiciar el dinero porque es muy justo. Creo que es un juego que te gustará, sobre todo si te gustan los juegos abstractos y de mayorías. Como os he dicho,
correcto a 2 jugadores y creo que, pues eso, entre más jugadores, como todos los juegos de mayorías, más competencia por hacerte con esas mayorías. Y poquito más que deciros de este Amígdala, decidme vosotros si os llama, si está en vuestra lista de deseos y si tenéis ganas de él. Ya sabéis, como siempre podéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cositas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!